Ya emití el voto, de acuerdo. Gracias, maestro. La maestra Yolanda Leal. No, ¿dónde está? De acuerdo. El doctor Rodrigo González. Aprobado. Gracias. El doctor Camilo. Aprobado. Gracias. El doctor Carlos García. Estoy de acuerdo. Gracias. Maestro Carlos Nevares. De acuerdo. Gracias. La señora Liliana Melo. De acuerdo. Gracias. La maestra Maru Ayala. De acuerdo. Gracias. Voy a verificar que no falte nadie. Estamos. Muy bien. Queda aprobada entonces por unanimidad. Muchísimas gracias. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, vamos a partir de esta reunión a presentarles de manera muy rápida al inicio de la reunión los resultados de actividades de programación en línea de CONARTE y lo haremos de manera regular mes con mes. Para esto le cedo la palabra. Si me permiten un segundo para abrir la presentación. Alguien que tiene prendido el micrófono, se le escuchan los pajaritos, pero está bonito. Sí. Bueno. Nadie está hablando, ¿verdad? No, nadie. Yo tampoco escucho nada, no. Nadie habla. Ahí van ya. Yo los estoy escuchando. Perdón, ¿ahí ya me escuchan? Sí, ya. Sí, ya. Escucho. Sí, ya. Ya. No me escucharon. Sí, perfecto. Les comentaba que el reporte de contenido digital lo va a presentar Mariana Figueroa, coordinadora de comunicación. Gracias. Bueno, este es el reporte de nuestros contenidos del mes de mayo y un pedacito de junio, donde estamos considerando los eventos más grandes de aniversario. Como pueden ver, continuamos con las transmisiones en vivo. Nuestros eventos más exitosos del mes pasado fueron el ciclo Diálogos con Creadores, el diálogo entre Carlos Lenin y Juan José Cerón, con casi 4,000 vistas. Las crónicas municipales han generado también un público en Facebook. Estos tuvieron casi 4,000 vistas también. De contenido audiovisual generado,
tenemos este ciclo de viernes de Cineteca en Casa, donde proyectamos una película y posteriormente el director dialoga con Carlos García Campillo. Estos contenidos han tenido más de 11,000 vistas. Y también las piezas de la semana, que seguramente las han visto en nuestro Facebook, son piezas de la Fototeca y de la Cineteca, con un total de 4,535 vistas. En cuanto a materiales de activación, mi recuerdo con arte, que es esta dinámica con la que estamos invitando a la gente a compartirnos fotos en los espacios de Conarte, han tenido 459 interacciones. Y en cuanto a esta dinámica que hicimos de que la gente nos recomendara contenidos culturales con las letras de Conarte, tuvieron 289 interacciones. En resumen, de tipo de contenido de material audiovisual generado y transmisiones, generamos 48 productos que alcanzaron 78,827 vistas. Y en cuanto a materiales de activación y contenido de esferas, 18 contenidos con 2,698 interacciones. Falta la de aniversario. Y de nuestros eventos de aniversario, el recital de Ramón Vargas conectó a 343 internautas en vivo, que dejaron 517 comentarios, y a la fecha el evento tiene más de 11,000 reproducciones. El concierto del Gran Silencio el domingo pasado conectó a 2,819 personas en vivo. Tenemos 6,169 comentarios. Es importante destacar que de estos 6,169, 5,500 se hicieron en vivo durante la transmisión del concierto. Y a la fecha, el concierto lleva más de 100,000 reproducciones. El próximo domingo, para los que no lo vieron, se va a pasar por Canal 28 a las 7:30 de la noche. Y el sábado 4 de julio lo retransmite Radio UDEM. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bien, no sé si hay algún comentario sobre esta información. Les pido, por favor, nos levanten la mano o nos lo pongan por chat si alguien quiere hacer algún comentario. La señora Liliana Melo. Adelante, por favor. Me fascinó el concierto. Lo vimos Federico y yo y lo gozamos, el concierto de Ramón, que aparte es una persona maravillosa, un ser humano extraordinario. Felicidades. Gracias. Sí, la maestra Maru Ayala. Que me da mucho gusto que los números estén creciendo de la gente que está visitando la página de Conarte. Los primeros números, yo después de que nos los compartieron, me puse a checar las páginas de Facebook de los artistas particulares que estaban generando contenido y realmente no noté mucha diferencia en el impacto que estaba teniendo un artista en su página personal conforme con respecto al impacto que estaba teniendo la página de toda una institución y la suma de todos sus artistas. Pero ahorita que la página está creciendo, pues me da mucho gusto y ojalá que se pudiera replicar esta fórmula que veo que el video, los viernes de Cineteca, en donde se presenta un material más, se complementa con un conversatorio del artista con un especialista, está teniendo muy, muy buen resultado, que en este caso ustedes están reportando 11,000 visitas. Ojalá que esto se pueda replicar en más contenido de las diferentes disciplinas artísticas. Siento que de danza hay poco que se esté publicando y me parece que sería súper nutritivo este ejercicio. Gracias, maestra Maru. Te comento que sí, está considerado ya, de hecho, estamos por lanzar una invitación, no es convocatoria, es invitación a aquellos grupos de danza que tienen ya material grabado de algunas de sus funciones que realizan constantemente para que sea transmitido y previamente también tengamos una charla con ellos.
Entonces es un formato que se va a incorporar para danza a partir de julio. Gracias. ¿Alguien más? La maestra Marta Ruth. Adelante. La otra página no. Adelante, maestra. Sí, yo lo que quiero es felicitarlos realmente porque pues es una gran aceptación del público por este medio y yo creo que es el momento de aprovecharlo, así como lo decía Maru, para la cuestión de las disciplinas, que creo yo que sí va a haber una gran aceptación por este medio y lo estamos viendo, tanto cuando repartimos nosotros información de pláticas y créanme que sí está dando mucho interés para toda la gente que está en casa ahorita. Incluso yo creo que esto va a quedar abierto para continuarse después. Los felicito porque esa reacción del público es excelente. Felicidades. Y por el aniversario también. Un abrazo, lo están haciendo magnífico. Gracias. Gracias, maestra. El doctor Camilo Contreras, adelante. Sí. Buenas tardes otra vez a todas y a todos. Pues sí, los números son muy interesantes, pero no sé si tienen un registro de cobertura geográfica regional para ver esto realmente cómo se está experimentando más allá del área metropolitana y de gente que tiene acceso a las tecnologías. Creo que dentro de las limitaciones también tendríamos que ver qué otras opciones hay para aquellos lugares más alejados del área metropolitana. No sé el caso de las esferas culturales y sea un buen ejemplo para el caso de Galeana, pero ¿qué más podemos hacer cuando no se tiene el internet, la velocidad, la cámara, el audio? ¿Qué se puede pensar más allá de estos grandes números? Gracias. Gracias, doctor Camilo. Perdón, doctor. ¿Me escucha ahora? No tenemos ahorita el reporte, pero sí se puede tener de los eventos, el impacto que tuvieron en cobertura. Tenemos un ejemplo que ahorita comentaré, que es la encuesta que lanzamos de reactivación cultural, donde hay claramente una concentración en la zona metropolitana. Lo que consideramos que podía ayudarnos era la transmisión en Canal 28 y sus repetidoras regionales, tanto para el concierto de Ramón Vargas como para el concierto del Gran Silencio. Al menos de momento esos dos ya se pudieron concretar y también a partir de estos dos eventos ya se abrió una puerta con ellos para empezar a programar más contenido de Conarte en el sistema de televisión estatal, que es el que nos permitiría llegar a esas comunidades donde no hay acceso a estas plataformas de internet necesariamente. Pero le pasamos el reporte de impacto geográfico también, con mucho gusto. Gracias. Bien, entonces continúo con el siguiente punto del orden del día. Y tiene que ver con la presentación de resultados de la encuesta de reactivación cultural que, como ustedes saben, lanzamos de manera conjunta 3 museos y Conarte para conocer el ánimo y las expectativas del público sobre la reactivación de la actividad cultural. Me voy a permitir presentar los resultados. No, es el de... No, está acá. Es este. No me funciona. Ahora aquí quiero compartir.
Bien, pues aquí están los resultados que lanzamos para conocer las expectativas y opinión de los internautas sobre la reapertura de espacios culturales posterior a la contingencia. Es importante mencionar que esta encuesta no se realizó bajo una metodología estadística, digamos, tradicional, no tuvo un muestreo representativo, más bien es recoger el ánimo de la comunidad que participa o interactúa con estas dos instituciones, principalmente la comunidad virtual que participa con nosotros. Por lo tanto, es importante tomar eso en cuenta para que la información sea entendida o interpretada a partir de ese contexto. Tuvimos 1.009 respuestas en un periodo de una semana. De manera general, algunos resultados que consideramos importante resaltar tienen que ver con que el 64% de los encuestados se siente confiado o dispuesto a volver a los espacios culturales. El 62% asistiría el primer mes a un espacio cultural y la cifra sube a 86% en los primeros 3 meses. Todas las medidas de higiene planteadas en la encuesta son consideradas muy importantes, pero destacan el uso de gel antibacterial, la sana distancia y el uso de cubrebocas. Adicionalmente, entre las sugerencias dadas por los participantes, destaca de manera muy importante el control del número de personas en los espacios, como una medida que ellos consideran importante en esta contingencia. El 80% respondió que antes del COVID acudía acompañado a los espacios culturales y el 70% dijo que los visitaba por lo menos una vez al mes. Como se dan cuenta, esta información confirma el hecho de que es una comunidad activa alrededor de estas dos instituciones. De acuerdo con la encuesta, los espacios culturales más visitados antes de la contingencia y que la gente planea visitar cuando termine son los mismos. En primer lugar está Marco, en segundo lugar está 3 museos, en tercer lugar la Cineteca Fototeca de Nuevo León, en cuarto lugar el Teatro de la Ciudad y en quinto lugar la Sala de Exposiciones del Centro de las Artes. También hicimos el análisis quitando los 2 espacios que no pertenecen a la institución para nuestro análisis interno. Y antes de la contingencia, los espacios más visitados eran la Cineteca Fototeca, el Teatro de la Ciudad, la Sala de Exposiciones del Centro de las Artes, el Teatro del Centro de las Artes y la Escuela Adolfo Prieto. Esto cambia ligeramente en las intenciones después de la contingencia. Se mantienen, como ustedes pueden ver, los primeros 4 espacios, pero se menciona ahora la Casa de la Cultura como un espacio al que se regresaría o se tiene la intención de regresar después de la contingencia. Las exposiciones son el tipo de evento cultural al que más asistía la gente antes de la contingencia y se sigue situando como prioridad para cuando se retome la actividad presencial en los espacios. Cuando cerraron los espacios, el 38% de los encuestados dijo que le gustaría que se le presentaran opciones para aprender. Y esto concuerda con el 60% de personas que respondió que entre las actividades en las que desea participar son talleres y conferencias. O sea, se confirma. Ahora, ¿cuál es el perfil de las personas que respondieron la encuesta? Bueno, el 98% reside en Nuevo León, solo un 2% en el resto del país. El 63% son mujeres, el 36% son hombres y un 1% que prefirió no contestar. En edad, el grupo más alto de participación es de 36 a 45 años y los jóvenes de 26 a 35 también es un grupo importante, igual que de 46 a 59. En ese rango de edad es donde se concentra la mayor parte del público de estas instituciones. Como ocupación destaca que el 35% son empleados, también tuvimos una alta participación de artistas, profesionistas independientes y estudiantes, por destacar. Y justamente aquí lo que comentaba el doctor Camilo, en la encuesta el 45% de las personas radican en Monterrey, el 13% en San Nicolás, los municipios del área metropolitana, San Pedro, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Santa Catarina y Juárez, y el resto se divide en el resto del estado, pero sí hay cerca de 27 municipios de los que no se tuvo ninguna participación. Evidentemente esto nos confirma que no tenemos ese alcance en redes sociales. Actitud ante la reactivación. Sobre la confianza o disposición para regresar a las actividades culturales una vez que concluye el aislamiento, como comentaba, el 44% está muy confiado o dispuesto, el 20% muy confiado o dispuesto, pero sí hay un 23% que está poco confiado o dispuesto, es decir, que tiene las reservas respecto a regresar a las actividades. A partir de la reapertura de los espacios,
¿cuándo consideraría visitarlos? Es interesante también, pues la cifra que mencionábamos, el 44% en el primer mes, que consideramos es una cifra alta, sumándola con un 18% que incluso comentan que en la primera semana de reactivación regresarían a los espacios y un 22% en un plazo de 3 meses. Sobre las medidas de protección, ya lo comentamos, todas son consideradas muy importantes y las 3 primeras, evidentemente, gel antibacterial, sana distancia y cubrebocas. Sobre los antecedentes y perspectivas. Como decíamos, el 80% lo hace de acompañado, principalmente con la familia, en pareja o con amigos. Son las personas con quienes se asiste a los espacios culturales y la frecuencia también era muy alta en cuanto a el 36% que asistía una vez al mes, el 23% una vez a la semana, ahí ya está más del 50%, casi el 60% que acudía con mucha frecuencia a nuestros espacios. Ahora, esta es la tabla completa sobre los espacios que se visitaban con mayor frecuencia antes de la contingencia. Aquí podemos ver a detalle y con el porcentaje cada uno de los espacios. En primer lugar, Marco con el 57%. En segundo lugar, 3 museos con el 53%. Después, en un tercer lugar, o vamos hacia abajo, con un 41%, la Cineteca, Fototeca y el Teatro de la Ciudad. Con un 29% la Sala de Exposiciones de las Artes, el Teatro de las Artes con un 22%, la Escuela de Folclore con un 20%. Por el otro lado, el Planetario Alfa, por ejemplo, tiene un 26% de asistencia, el Horno 3 un 22%, y así, si se pueden ver, del lado izquierdo en rojo están los espacios con arte, del lado derecho en amarillo los espacios culturales más representativos de la ciudad. Evidentemente también se dan cuenta que las esferas culturales están en un muy bajo porcentaje, y eso también sigue confirmando que esta muestra tiene que ver con la comunidad activa y que tiene acceso a Internet, porque evidentemente el número de público que tienen las esferas es muy alto, pero pues no se ve reflejado aquí. Y los espacios que se visitarían después de la contingencia guardan exactamente la misma proporción, solo que se disminuye la intención. Si se fijan, Marco tenía un 57% de porcentaje de visitas antes de la contingencia, ahora permanece como el espacio a visitar o con la intención a visitar más alto, pero baja un 49%, y así, y 3 museos pasa lo mismo, se mantiene en segundo lugar, pero aunque baja un poco la intención. Y luego nuestros espacios de Conarte, pues se ve ahí claramente cómo van presentándose las intenciones de actividades. De nuevo, esferas culturales queda pues en la parte más baja de la tabla, pero tiene mucho que ver con el público que respondió la encuesta. Y por este lado, bueno, tenemos Planetario Alfa, Horno 3, El Obispado, Plaza Fátima, Papalote, etc. Otra información que nos considerábamos muy importante era el tipo de eventos culturales al que asistían y al que les gustaría regresar o retomar. Y hay una coincidencia también total, es decir, las exposiciones son los eventos a los que más se acudía, con un 63%, seguido muy de cerca por las películas, en este caso por la actividad regular de Cineteca. Luego vienen los conciertos, obras de teatro, talleres, conferencias, presentaciones de libros. En cuanto a las intenciones de actividades o de interés de actividades una vez que se levante la contingencia, se mantienen las exposiciones y las películas, conciertos, obras de teatro en la misma proporción, talleres y conferencias. Cuando se reabran los espacios, nos gustaría, o le gustaría al público que la programación se presentaran opciones para aprender, en primer término, un 38%, entretenerse, un 23%, y reflexionar, un 22%. Son las 3 actividades que dominan en la respuesta. Y bueno, obviamente el proceso de aprendizaje y de reflexión va muy de la mano, así que es donde estaríamos enfocando también muchos esfuerzos de actividades, además obviamente de las actividades que tienen que ver, bueno, con el disfrute de las disciplinas. Eso es todo en cuanto a la encuesta. Son los resultados tal cual que se obtuvieron, y a partir de eso nosotros vamos a hacer una serie de recomendaciones internas o de sugerencias internas del organismo de cómo vamos a responder a estas expectativas. Pero bueno, el dato que más nos interesaba saber era la disposición y prepararnos para ello, y creo que es evidente que hay un alto interés en que se reabran nuestros espacios con actividades, entonces estamos preparándonos para ello. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta respecto a esta información.
Rodrigo González, adelante. Sí, gracias. Padrísimo, muy interesante esta encuesta, este sondeo que realizaron. Hay que aclarar o hay que entender muy bien lo que significa cuando salgamos de la contingencia, porque me parece que para la gente en general salir de la contingencia o del peligro es efectivamente cuando ya tengas una vacuna o cuando ya tengas una cura segura. Por otro lado, lo que ha ocurrido es que más bien la economía ya no aguanta más y estamos buscando maneras para poder como quiera salir, pero eso no significa que la pandemia haya acabado. Entonces, me parece que entre que son peras o son manzanas y no hayamos terminado efectivamente de poder decir ya se acabó porque tenemos la solución, tenemos la cura, tenemos la vacuna, me parece que vamos a estar entrando en una zona gris en las que las presentaciones que tengamos, cualquier exposición, presentación, concierto, lo que sea, nos convendrá presentarlos de manera virtual y de manera presencial, ofrecerlos cuando ya te digan que pueden asistir al teatro 20%, 15% o 30%, no sé qué es lo que vayan a decir. Y de esa manera pasas por esta zona gris, como la podríamos llamar, no sé cómo llamarla, en el que las presentaciones se hacen de forma presencial y de forma virtual. Y yo no alcanzaría a visualizar o a entender qué es lo que va a pasar cuando ya tengamos la cura. A lo mejor cuando tengamos la cura, efectivamente, la gente va a pedir que aparte de que se hagan de manera presencial, aunque ya sea con el 100% de la asistencia, digan, por favor, queremos que como quiera todo lo que se haga con arte se transmita por internet, lo cual sería, al final de cuentas, una ganancia. Y la verdad me estimula muchísimo y me gusta muchísimo que el 38% del interés de la gente en todos estos contenidos tenía que ver con aprendizaje. Queda clarísimo que esta pandemia está trayendo un gran cambio en que la gente efectivamente, el que no quiera aprender porque no quiere, porque todo está ya en el internet. Y muchas universidades, conservatorios, etcétera, han hecho un gran esfuerzo para compartir todo lo que ellos tienen. Entonces, pues tenemos mucho por hacer y vaya, pues hay una zona aquí gris, que les digo que me parece que también es una zona de oportunidad, que nos puede dejar esa oportunidad para el futuro. Gracias. Gracias, doctor. La señora Liliana Melo, adelante. No se le quedó la manita. No, se quedó. No, yo no, gracias. Perdón, gracias. La maestra Yolanda Leal, adelante. Hola a todos. Yo solo tengo una pregunta. ¿Tienen alguna fecha? Eso de después de la contingencia, ¿ya hay alguna fecha? Sí. Buenas tardes a todos. Es un tema que está muy day to day, o sea, al día. Ahorita la proyección del organismo es que comenzaremos entre 15 de julio y 1 de agosto a contemplar una reapertura de espacios parcialmente y estratificada. O sea, no es como que CONARTE se va a abrir inmediatamente en todos los rubros. Hay ciertos rubros que hay que entender que no tienen una apertura próxima, como es el caso del cine. Esto se está considerando hasta una fase amarilla, si mal no recuerdo, y parcialmente. Y creo que ya, sin grandes excepciones, hasta una etapa verde, que esa yo no la veo sinceramente que pueda ocurrir este año. O sea, para ser sinceros, no vamos a ver eso. Lo más probable es que comencemos con las galerías de exposiciones y luego, evidentemente, los teatros. El Teatro de la Ciudad va muy adelantado. Ayer di una visita muy a detalle de cómo va. Me da mucho gusto que pronto lo tendremos de vuelta, pero pues esto realmente lo estamos pensando para septiembre, ya que haya estado todo el equipamiento reinstalado, el proceso de limpieza, hay muchas cosas ahí de por medio. Pero pues esa es la realidad. Creo yo que lo primero que vamos a poder abrir son los espacios museísticos y galerías, eso sin lugar a duda. No hay una fecha específica, yo diría que el 1 de agosto es como nuestra fecha ahorita
real posible. Y hay que considerar que va de la mano de un protocolo que vamos a tener que establecer en todos los espacios y que tiene que ser también, pues, tiene que tener el visto bueno de parte de la Secretaría de Salud. Así que, pues en eso andamos. Pero sí, ya estamos más cerca. Y sin embargo, hay que decir que, claro, como decía Rodrigo, la economía ya no podía detenerse porque si no, pues se cae todo lo que no se ha caído por el COVID. Pero la realidad también es que sí, los números se han estado aumentando, los contagios estas semanas, sobre todo estos últimos días. Y yo creo que va a ser fundamental lo que la sociedad pueda hacer de prevención. Y sí creo que es muy importante que tengamos ese chip, que el regreso inmediato no es un regreso como el que teníamos antes, que es algo que acaba de decir Rodrigo. O sea, definitivamente no lo es hasta que no tengamos una cura. Entonces tenemos que adentrarnos a una especie de modelo híbrido de lo que hemos hecho en estos meses y ya con un componente un poquito más presencial. Así que bueno, a ver cómo va. Yo esperaría, sin embargo, que para agosto empecemos a ver ya algunos eventos presenciales, aunque sea parcialmente. Gracias, maestro. ¿Otro comentario? Sí. Licenciada Magolo Cárdenas, adelante. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Nada más quisiera pensar un poquito en el tema de los esfuerzos que hemos estado haciendo las instituciones culturales, entre ellas 3 museos y CONARTE de manera extraordinaria, el trabajo que hemos estado desarrollando para hacer la difusión de nuestros proyectos en línea. A futuro, como estoy de acuerdo con que tenemos que pensar en que esto lo tenemos que fortalecer, porque es una herramienta fabulosa. En el caso de, lo acabamos de ver, de CONARTE han crecido sus públicos virtuales y en el caso de 3 museos de manera notable también. Sin embargo, en toda esta época yo he estado pensando en que tendríamos que buscar una forma creativa de trabajar esto a futuro, porque de las disciplinas artísticas, la única que no requiere público o que es la lectura. El resto no me imagino o no hemos podido pensar en obras de teatro sin gente, en conciertos sin gente, en espectáculos de danza sin públicos. Y realmente vi el concierto de Ramón Vargas y fue extraordinario y maravilloso y los felicito, pero no se compara con que lo veamos de manera real. Eso lo hacemos porque pues, no nos queda más remedio ahorita y lo hacemos muy bien y los felicito. Sin embargo, sí, yo los invitaría a que pensáramos que en el futuro lo que tenemos que trabajar de manera más individual y virtual es lo que tiene que ver con la lectura, porque es el único de las disciplinas artísticas que no requiere más que al lector y al libro. Y quizá el cine, pero el resto, pues no me explico un concierto sin público. Entonces, es nada más una reflexión que quería compartirles porque a mí me ha estado dando vueltas la cabeza de que mientras no tengamos otra manera de entender el arte, necesitamos a la gente. Mientras no tengamos otra manera de expresarnos artísticamente y no tengamos creatividad para hacerlo virtual de una manera distinta, necesitamos a los públicos. Sin embargo, en el caso, insisto, no, porque ahí es un placer o una lectura o un aprendizaje individual y no colectivo. Era nada más una reflexión y aprovechar para felicitarlos por el esfuerzo de la difusión virtual y el extraordinario concierto de Ramón Vargas y el 25 aniversario. Gracias. Gracias, licenciada. Ahorita estábamos comentando justamente a lo que se refiere la licenciada Magolo. Alejandro y yo estuvimos en el concierto, bueno, trabajamos para el concierto del Gran Silencio
y sí es importante para nosotros compartir con ustedes que fue una experiencia muy retadora y muy complicada, no solo para nosotros en términos logísticos, pero principalmente para el grupo. Es decir, ellos estaban sobre el escenario y estaban, podríamos decirlo así, un poco frustrados ante la experiencia. Es decir, les costó muchísimo sobreponerse a estar dando un concierto en donde no había un público. Al grado que, en principio, los pocos que estábamos ahí como de producción, teníamos que mantener silencio, y después el grupo abiertamente nos pidió que aunque éramos cerca de 8 personas en todo el teatro, entre técnicos y con arte, nos pidieron que empezáramos a aplaudir y a gritar, y aunque sea esas 8 personas, fue lo que un poco los fue motivando hasta que ellos lograron agarrar otra vez ese ritmo que tiene un grupo que tiene 27 años de presentarse en todo tipo de escenarios y en todo tipo de circunstancias, y que aún así les resultó muy difícil sobreponerse a la experiencia de dar un concierto sin público. Y eso creo que fue un aprendizaje muy valioso para nosotros como Conarte, para ellos obviamente, y es algo que creemos que es importante que se comunique antes de tomar decisiones de mantener o replantear los proyectos a solo un formato virtual. Como dice la licenciada Magolo, sería poner a los artistas en una situación probablemente pues muy contradictoria a la propia labor artística, no sé cómo decirlo. Pero digo, eso fue una experiencia que tuvimos esta semana pasada, pero que sí nos llamó mucho la atención. No pensamos que fuera a ser tan complicado para ellos. Aún así el concierto resultó muy bien, la gente estaba muy animada, los comentarios, pero para ellos fue muy, muy complicado. Entonces sí hay una parte ahí que ya detectamos que va a permanecer en este proceso. Sí, adelante, licenciada. Yo pido turno de palabra también, Melissa, por favor. Yo también, Melissa. De hace rato. Sí, yo. Perdón. Bien, ¿Por qué no levantan las manos? El doctor Carlos, O sea, no pueden poner... el doctor Magolo, la licenciada Magolo y el doctor Camilo. Ponen ellos las manos, o sea... Sí, o sea... Porque Yo no, la manita, pero no la no encuentro la manita que aparece en otro. Es que sí, es más fácil porque se nos puede pasar muy fácilmente. Son muchas... Caritas. No, pues si me dan el turno de palabra, lo primero es saludarles y felicitarles. Me da mucho gusto compartir estos minutos con ustedes. En la pregunta, primero antes de la pregunta, sí que tengo una reflexión que simplemente la dejo ahí sin esperar reacciones, y es si el artista hace las cosas para un público, ¿no? Entonces, y si es necesario tener un público para hacer obra de arte. Entonces, de hecho, yo creo que la respuesta es no. Creo que los artistas no hacen y no deben hacer las cosas para... No debes escribir un libro pensando en el público que va a leer tu libro, no debes pintar tu cuadro pensando en el público que va a... No debes componer una canción pensando en si le va a gustar o no le va a gustar. Creo que, por lo menos a mí, los artistas que me han gustado siempre o me han interesado son aquellos que lo hacen por otros motivos y no son por agradar a un público o esperar un público que necesiten un público. Es cierto que siempre el artista necesita un reconocimiento, necesita de un feedback por parte del público, pero eso es simplemente una reflexión que a lo mejor sería un debate más largo. Mi pregunta iba en torno al tema de ese 38% de que en la encuesta me parece muy interesante, que han hecho de que lo que quieren es aprender. Se me hace un cambio de paradigma también en el público de que consume arte, y no sé no sé cómo sería antes, una encuesta previa o pre-COVID, en qué momento de la gráfica encontraríamos el rubro aprender, pero ahora mismo de repente es el primero. O sea, la gente quiere aprender y eso se me hace súper interesante. Entonces, si han considerado, has dicho que lo van a analizar, un plan de implementación y de acción, simplemente pues saber si lo van a hacer como gestionar puro con arte o si van a pedir implicación de las instituciones educativas de Nuevo León. Era más en ese camino, ¿no? Y les felicito de nuevo por la labor que están haciendo. Gracias, doctor Carlos.
Sí, bueno, pues haremos la reflexión interna y a partir de eso un plan de implementación y por supuesto veríamos las posibilidades de sinergia con las universidades y con las otras instituciones, porque también Tres Museos tiene un programa muy amplio de talleres y diplomados sobre todo y conferencias. Entonces, y me parece que ese 38% de aprendizaje sumado al 22% de reflexión, que al final del día van un poco hacia el mismo objetivo, es todavía más significativo como cambio de paradigma frente a el entretenimiento como una posibilidad del arte y la cultura. Gracias, doctor. Bueno, la licenciada Magolo Cárdenas y luego el doctor Camilo. Bueno, nada más esto que comenta Carlos, y digo, es tema de otro momento y de otra discusión, y quizá nos da pie para que podamos reflexionar sobre esto, a lo mejor organizar un foro, algo que tenga que ver con este tema, porque sí creo que estamos todos muy enamorados ahorita del tema virtual, pero aunque el artista, estoy de acuerdo con Carlos, Bach no escribe sus piezas pensando en el público, las piezas adquieren sentido cuando las escucha el público. Si no lo comunica, pues lo mismo pasa con la danza, o bueno, quizá con el teatro si se lee, ¿no? Pero si no hay, aunque no sean los artistas, los intérpretes son valiosísimos. Bueno, en fin, es un tema que cabría para una larga discusión. Y yo la planteo, y lo planteo ya como rapidito y por último, porque me parece que es algo que podríamos platicar posteriormente y que es importante, porque no nos podemos dejar, ahorita por el COVID estamos inmersos en esto y necesitamos usar las plataformas virtuales, pero no podemos dejar que sea esta una herramienta que sustituya de ninguna manera lo otro. Y también tenemos que inventar en las plataformas virtuales otras maneras de comunicar el valor, de comunicar pues la belleza o el comunicado artístico con otra herramienta que no es la herramienta presencial. Entonces son retos pues muy a futuro, pero ya era nada más agregar esto para que quizá en un futuro podamos organizar un foro para platicarlo, porque es de largo alcance. Gracias. Gracias, licenciada. Déjame. Sí. Perdón, el maestro Ricardo Marcos, después el doctor Camilo y alguien más, y el maestro Carlos Nevares también. Gracias, muchas gracias. Me parece muy interesante lo que dices, Magolo, del foro, y es algo que por supuesto lo hacemos. A mí me interesa mucho. De hecho, se estaba planeando algo también en la parte de desarrollo cultural, porque queremos este año aprovechar estos momentos de reflexión. Yo ayer estuve en una reunión con la UNAM, perdón. Sacaron ellos un estudio también artístico muy interesante, es un documento que nos acaban de hacer llegar también, hicieron un sondeo nacional, pero a diferencia del que se hizo nosotros junto con los tres museos, más bien enfocado al artista. El de nosotros está enfocado al público. Yo creo que ambos son complementarios en muchas circunstancias, porque también nos pone el punto específico de la crisis que vive el sector, y eso es ineludible, eso es una realidad. Es algo que nos preocupa a todos los titulares de cultura de los estados, a los de las instituciones. Hoy hablaba también con la directora de Marco. Y desafortunadamente, por lo pronto, el que podamos salir más o menos de esta crisis implica que busquemos también nuevas formas de difundir el trabajo. O sea, eso es indiscutible. O sea, si pensamos ahorita que vamos a regresar a los espacios llenos, ese es un escenario que lo debemos de desechar. No la expectativa de lograrlo eventualmente, porque eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo sí creo que las artes están hechas para verse. Es un buen debate, como diría Carlos. Le concedo a él el punto en el sentido de que la labor de un artista, de un dramaturgo, de un escritor, no tiene que estar supeditada a saber si vas a tener un público. O
sea, no debe ser el motor de la creación, pero sí creo que tiene que ser un componente final de toda labor artística el hecho de que llegue a un receptor. O sea, eso es indiscutible, si no tampoco se va a sostener la labor sin ese otro punto, ¿no? Pero me parece pertinente debatir. Sobre todo, a mí lo que me interesa es que logremos abrir líneas de comunicación para poder plantear efectivamente qué es esa vida post-COVID, o sea, bajo las circunstancias actuales. Y evidentemente, en muchos sentidos, va a ser un modelo híbrido, en donde efectivamente requerimos al público. O sea, eso lo hemos reflexionado, aunque sea a cuentagotas, aunque sea un 30%. O sea, sin embargo, eso no debe de desviar la posibilidad que ahorita nos dan las plataformas digitales, evidentemente, para hacer llegar el trabajo artístico. Y yo pensaría igual que Rodrigo lo dijo hace unos momentos. O sea, yo sí veo que esto a la larga va a ser un extra que nos permitió abrir otros vínculos con la comunidad, con los ciudadanos y otros puntos de encuentro con ellos. Yo tampoco creo que ya desaparezca totalmente esta posibilidad de tener todos nuestros eventos pues en un formato digital para poderse transmitir posteriormente. Si bien, hay que decirlo, no es el punto fundamental de los proyectos o programas que estemos haciendo, salvo que sea estipulado de esa forma. ¿A qué me refiero? A que una obra de teatro evidentemente está pensada para un espacio escénico y para ser recibida, por ejemplo, por un grupo de gente que esté ahí congregada, no para transmitirse específicamente nada más online. O sea, uno es una forma de distribución del proyecto o del producto artístico, que es la comunicación, pero la otra es la esencia del producto artístico, y esa yo creo que la tenemos que pelear y que se mantenga. O sea, no podemos llegar a un punto en el cual podamos aceptar tener actores en escena con tapabocas. O sea, eso es absurdo. O sea, ahorita yo lo hago porque hay que ponerle el ejemplo. O sea, pero esa no es la verdad, esa no es la realidad que debemos de aspirar tampoco. Gracias, maestro. El doctor Camilo, adelante. Sí, gracias. Creo que el material que se logró con la encuesta tiene mucho para Okay. sí, interpretándose. Ahorita fue una revisión muy rápida, pero creo que de ahí pueden salir muchísimas otras reflexiones. Perdón, como que se regresa el audio, si alguien más puede apagar los micrófonos. La última barra que presentaste, Melissa, pareciera diferenciar la parte cognitiva, o sea, las barras más altas, y luego la parte emocional. Yo no creo que sea así tan mecánico. Tampoco creo que podamos seguir diseñando talleres como los diseñábamos antes, viendo públicos o consumidores pasivos, sino si decimos, ok, quieren talleres, quieren aprender, ¿cómo son incluidos en el diseño de esa oferta? Y es lo que hemos hecho en otros diagnósticos para ustedes. La gente tiene toda esa capacidad, toda esa historia barrial, colectiva y demás para decir, sí, nos han traído esto, es muy interesante, pero esto también hace falta. Pero hay otra cuestión. En este momento, creo que es solamente CONARTE, o principalmente CONARTE, no la Secretaría de Salud, no la Secretaría de Desarrollo Social, no la Secretaría de Economía, la que puede ofrecer realmente un alivio emocional y espiritual a través de las artes. Entonces creo por eso que no, esa última filmina habría que leerla con cuidado y no irnos con la idea de que ahora quieren talleres y más talleres. Ahora, ¿por qué creo que sí debes considerarse más ir a los públicos y no al artista por el artista? Primero, porque ya lo insistimos, hay una brecha digital. Y sí estoy de acuerdo en que hay que transitar a modelos híbridos,
pero se puede trabajar en espacios abiertos como las esferas culturales, que están diseñados así, de tener públicos presentes, interactivos. La otra cuestión es que estamos atravesando por una coyuntura de crisis humanitaria, donde sí tenemos una responsabilidad. Y creo que la más importante como CONARTE es que son recursos públicos. O sea, no podemos tampoco esperar o desear que estemos trabajando para nosotros mismos, desde la trinchera que sea. Estoy de acuerdo, y eso es una autocrítica nosotros desde la academia, que escribimos mucho para los especialistas y por supuesto hay que seguir en la frontera del conocimiento, pero somos incapaces para divulgar, para llegar a la gente. Creo que en este caso hay una oportunidad para entonces incidir en esos otros niveles. Finalmente, hemos hablado de que es necesario reflexionar, y retomo algo que se me quedó en el tintero la sesión pasada. Lo que presentó Alejandro, una propuesta de reflexión, la filosofía y demás. Entonces, creo que según se conforme ese foro, va a ser también de mucho valor. Se pueden traer los expertos, o bueno, no traer, conectarse, y seguimos en esta tónica, de habla hispana, habla inglesa, pero si no hacemos esta discusión en lo local y en lo regional, en nuestras propias condiciones y limitaciones materiales e intelectuales, creo que sería solamente un bonito ejercicio. Entonces, creo que ahí está esa ventana, ya la abrieron, y con estas reflexiones que estamos teniendo hoy, se le puede dar contenido y presencia de las circunstancias que tenemos en lo local y lo regional. Gracias. Gracias, doctor Camilo. El maestro Carlos Nevares pide la palabra. Sí, buenas tardes. Sigo con el mismo concepto de las reflexiones, es decir, creo que es el artista, primero, a mí me parece también muy aventurado decir que el artista no necesita a los públicos, sobre todo en esta mesa, no es bueno, me parece cuando el cometido de esta institución es precisamente hacer llegar la cultura a los públicos. Lo que me parece es que desde la postura del artista, es el artista que tiene que tener la creatividad para generar. No podemos después de esta situación casi apocalíptica, el artista no puede seguir siendo el mismo. Las cosas se rediseñan y es el artista quien tiene que tener la creatividad para poder llevar su trabajo, su discurso. Primero, que es un discurso que no puede pasar nada más así. Tenemos que pensar en qué necesita hoy el público que se le diga, hacernos socialmente responsables, porque los que contribuimos o nos beneficiamos del Consejo para la Cultura de este Estado, tenemos ese compromiso social. No el artista independiente que no accede a los subsidios o no pretende acceder a los subsidios. En nuestro gremio, en el gremio al que yo pertenezco, se ha manejado mucho, ya ha habido como una especie de acción mercenaria por cuidar más el que no se pierda en ciertos, perdón, discúlpenme. No, voy a esperar. Sí. Está hablando, pero tiene el miedo. Discúlpenme, se fue, están cocinando en mi casa y no tienen conciencia de esto, puesto que mi madre es una persona de edad, y no tiene acceso a este tipo de tecnologías ni las entiende. Piensa que estoy hablando solo. En fin, en la reflexión está que el artista es el que tiene que generar
En el 2007, aquí está el maestro Luis Escalante, nosotros trabajamos con una compañía que se llama Teatro de los Sentidos, en donde se hace un recorrido por persona, y bajo estos estándares o conceptos o lenguajes, se pueden hacer funciones de teatro en las que no se pierde, porque sigue siendo un espectáculo en vivo. Al hacerlo ya desde aquí, no estamos hablando de teatro, en el que estamos empezando un grupo de agremiados a hacer laboratorio, en el que podemos hacer una función de 2 horas que vean 100 personas. Es responsabilidad del artista, en función de las nuevas situaciones, generar el que, sobre todo el artista que se beneficia de los subsidios públicos, generar las circunstancias para que su trabajo llegue a la mayor cantidad de público posible. Esa es mi reflexión. De pronto el artista está pensando en eso, en su obra y no en el impacto social que debe tener por la responsabilidad social que tiene el arte subsidiado por el Estado. Es todo lo que quería comentar, si en algo aporta. Gracias, maestro. El doctor Juan Francisco Gómez pidió la palabra. Por alusiones me gustaría tomar un poco la palabra, solamente hacer un comentario. Y lo cierro. Simplemente quiero diferenciar entre la producción artística y nuestra labor, que es promover el consumo de arte. O sea, lo que sí estoy diciendo es que un artista, por lo menos digo, los que a mí me han interesado, pues no hacen las cosas por eso. Pero pues igual soy perfectamente consciente de que, por ejemplo, en Estados Unidos el 62% de los artistas se han quedado sin trabajo y el 95% de los artistas han perdido su ingreso, por decir un dato de un país muy cercano. Y bueno, porque no tengo ahora mismo de aquí, sé del drama que se está viviendo en el mundo artístico y en todas las disciplinas. Y lo que estoy diciendo es que nuestra labor es proporcionarles las herramientas para que ellos puedan seguir trabajando, puedan seguir creando y que el público pueda seguir consumiendo. Y me parece muy interesante enlazarlo esto con el 38% de que la gente quiere aprender más de arte, quiere reflexionar más de arte, quiere consumir más arte. Entonces, este era el comentario simplemente. Pero soy perfectamente consciente de que nuestra labor es proporcionarle a los artistas las condiciones para que ellos puedan seguir trabajando, pero un verdadero artista le tiene que importar poco el público a quien va, pero sí que necesitan, claro que sí, del aplauso, necesitarán pero es un tema que tiene que ver ya más con el ego de la persona, pero no con la obra de arte en sí, ¿no? Eso es una reflexión personal, pero bueno, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Ahora sí, le cedo la palabra al doctor Juan Francisco Gómez. Sí, bueno, con respecto a los comentarios que hemos escuchado de los compañeros, hay una parte muy importante de las artes que es la interactividad. Pienso, y está documentado. El compositor requiere de la intervención de un ejecutante y ahí hay una cierta interactividad. El ejecutante requiere de un público virtual, presencial, dependiendo de la necesidad, pero digamos, ese parámetro está dado, vaya, la lectura. La lectura necesita de un lector y pienso yo que el escritor, el autor, tiene una intención de provocar algo en sus lectores, ¿no? Lograr una interactividad. La respuesta a la obra de arte puede ser muy variada o puede ser muy general. Vaya, el ser humano somos únicos y irrepetibles, somos muy distintos, aunque somos seres humanos todos. Y la forma de percibir el arte, pues, es una libertad, vaya, que tenemos las personas.
tanto de crearlo como de entenderlo, de asimilarlo. Entonces, pues sí, yo creo que sí el arte debe de ser interactivo porque provoca una cierta, un interés, vaya, por el aprendizaje. Si nosotros somos conscientes de que nuestros públicos están dispuestos a tener algo de aprendizaje o a llevarse algo con respecto a lo que está sucediendo en lo que ellos puedan apreciar de la obra de arte, pues yo creo que eso es muy benéfico y es parte también de las artes. Gracias. Gracias. Discrepo al 100%, pero bueno, ya es una cuestión. Discrepo al 100%. Creo que por eso es el arte, es el arte. El foro. Bien, gracias. Voy a dar la palabra, dos intervenciones más para poder avanzar, si les parece. El maestro Gerardo Puertas sería, y el doctor Rodrigo González, ¿es correcto? Y concluimos con este punto. Adelante, maestro Gerardo Puertas. No lo escuchamos todavía. ¿Tiene que usted activar su micrófono? No se te oye, Gerardo. ¿Hay algún botoncito que Sí, picar para que se te quite el Ahora. Ahora, gracias. Perdón. Yo quisiera volver un poco a la reflexión de los números que nos presentaron. Me parece que nos vamos a sorprender porque haciendo una afirmación muy aventurada, me parece lógico que vamos a tener, después de esta experiencia, dos reacciones completamente diferentes. Por una parte, tenemos una población mayor que no estaba muy acostumbrada a todas las herramientas de comunicación virtual que existen y que recién las ha descubierto y parecería que tiene una fascinación por ellas. Entonces, habrá esa necesidad de seguir nutriendo ese encanto que para ellos va a tener la novedad de estas herramientas. Pero por otra parte tenemos una población más joven que ha pasado por la experiencia del aislamiento y que está descubriendo la importancia de la comunicación interpersonal. No a través de un teléfono, ni a través de una computadora, ni a través de un iPad, sino de persona a persona. Yo me atrevería a decir que la experiencia del aislamiento nos va a hacer también desear y querer ese contacto personal renovado. Gracias. Gracias, maestro. Y finalmente el doctor Rodrigo González. Adelante. Completamente de acuerdo con lo que dice Gerardo Puertas. Los ancianos y la gente mayor está encontrando la tecnología y el joven está encontrando la necesidad de poderse relacionar de manera personal. Creo que, por favor, generen esta discusión acerca de la filosofía de la creación artística, porque pues, es nuestro quehacer, es la masa con la que trabajamos quienes estamos en esto. Nada más yo quiero dejar en claro una cosa, la razón, no la razón, quiero decir, el artista abre brecha, el artista muchas veces tiene que ser rebelde y no se puede supeditar a lo que las condiciones lo quieren obligar. Entonces, dicho eso, luego ya platicaremos con tiempo y con inspiración ojalá que puedan organizar una sesión informal acerca de esto. Y sería interesantísimo abordar todos estos temas de la necesidad del público, la necesidad del artista, las razones de. Pero me parece muy interesante lo que acaba de decir Gerardo. Unos aprenden una cosa y otros aprenden otra. Y otra premisa, otra cosa que quisiera decir casi a manera de aforismo, no se puede sustituir de manera virtual la
vaya, la presencia en bulto, la presencia presencial. Eso no se puede sustituir y ojalá que para allá tendamos de nuevo. Gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Pues yo creo que para todos es un tema importante de reflexión y tal vez aquí podríamos empezar la vinculación y la sinergia, doctor Carlos García, y tal vez organizar un foro conjunto al respecto del tema. Creo que podría ser una primera actividad y tal vez 3 museos y otras instituciones que también puedan sumarse, pero parece que es un tema que se tiene que ya poner en la mesa. Entonces, bueno, con esto concluyo este apartado. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto del orden del día. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Bien, pues hemos estado seguimos trabajando en la redefinición de las actividades, obviamente a partir de las condiciones que les hemos estado hablando, pero hay un aspecto fundamental que ha sido muy tomado en cuenta en la presupuestación y en la programación de actividades de CONARTE, que tiene que ver con el fortalecimiento del estímulo al desarrollo artístico, es decir, los estímulos y apoyos que se están otorgando a los artistas durante todo este periodo para diversos objetivos, ya sean formativos, de creación o de divulgación. En ese sentido, hoy tenemos oportunidad de compartirles que se van a poder generar 6 convocatorias nuevas para las distintas disciplinas y todavía estamos en posibilidades o en el trabajo de 2 convocatorias más, pero de momento son 6 las que ya podemos compartir con ustedes. Hay que mencionar que una de ellas es un planteamiento que hace la comunidad de teatro respecto a un programa que se llama Puestas en Escena, que es un programa regular de CONARTE, pero que dadas las condiciones no nos permitía llevarlo a cabo, es un replanteamiento. Y bueno, a partir de ahí, escuchando sobre todo a los vocales y a sus comunidades, es que hemos estado en la redefinición de estas nuevas convocatorias. Entonces, si me permiten, vamos a presentar entre algunos de los miembros de la mesa estas convocatorias. Sí quiero comentar, antes de iniciar nada más, que estas 6 convocatorias y sus beneficiarios y el apoyo a otorgar nos van a llevar a un total de casi 600 beneficiarios este año. De octubre, o sea, lo que es el año, vamos a decir, de gobierno, que va de octubre a octubre. Es una cifra inédita, con una inversión también inédita de más de 17 millones de pesos que este año se están destinando a la comunidad artística para su desarrollo. Entonces, bueno, le cedo la palabra a América Palacios para la primera convocatoria. Adelante. Buen día. Vamos a presentar apoyo para estudios nacionales e internacionales, que ha sido un tema tratado. Para que te escuchen. ¿Quieres que no? Ah. Más que no te escuchen. ¿Sí escuchan? ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Este es un esfuerzo que tiene un financiamiento federal y el objetivo es brindar apoyo para la profesionalización de artistas, promotores culturales, investigadores, docentes activos y estudiantes de nivel superior con experiencia artística en las disciplinas diversas: danza, música, teatro, artes plásticas, arquitectura, pasando también por las expresiones artísticas urbanas, cultura infantil, promoción cultural y patrimonio cultural. Va dirigido a jóvenes creadores y a creadores que deben tener de 18 a 36 años cumplidos al cierre del periodo de aplicación. Los apoyos a otorgar son 7 apoyos con un monto de hasta 140,000 pesos. Pasamos al siguiente. Sí. Y esta ya está publicada y su cierre es el próximo 8 de julio. En el contexto, esto surge a partir de reactivar la convocatoria ya dentro del contexto con algunas modificaciones, por lo cual fue reactivada, pero no va a apoyar en esta ocasión los viajes fuera del estado. Los recursos van a ir o serán utilizados exclusivamente para apoyar a los estudiantes que ya se encuentran radicando en la ciudad donde se realizan sus estudios, o para apoyar el pago de colegiaturas o gastos de manutención, o bien para apoyar los gastos de colegiaturas de quienes realicen estudios artísticos profesionales en instituciones educativas profesionales, todos en la modalidad en línea. Ahí nada más agregar que hubo una solicitud por parte del vocal de teatro, particularmente de Vidal Medina, pero también nosotros de manera interna recibimos comunicación de los artistas
sobre todo de algunos que están en el extranjero actualmente, llevando a cabo estudios formales en arte, y que habían estado recibiendo notificaciones de diversas instituciones que estaban cancelando los apoyos que ellos ya tenían considerados. Entonces, ante esa circunstancia es que se reconsideró esta reactivación, pero como ya decía América, sin considerar el traslado de personas fuera del estado y mucho menos del país. Sí, ahora vamos con el programa Financiarte en su segunda emisión, también con un presupuesto federal que en este momento convoca artistas profesionales, promotores culturales, investigadores, docentes activos y estudiantes de nivel superior con experiencia artística en todas las disciplinas que ya conocemos, agregando además expresiones artísticas urbanas, cultura infantil, promoción cultural y patrimonio cultural. Y hay dos categorías: la formación artística profesional no formal. Estos apoyos se van a destinar para cursos, talleres, diplomados, seminarios, todos realizados en la modalidad en línea. Esto es, no va a haber un apoyo para actividades presenciales. Deben ser en instituciones educativas y culturales de prestigio, ya sean nacionales o extranjeras. Hay otra categoría que es apoyo a procesos creativos. Esta es nueva, es una nueva categoría dentro de Financiarte, donde se apoya la adquisición de materia prima, los materiales de trabajo, instrumentos musicales y vestuarios, entre otros temas, que contribuyen todos a la realización de nuevos proyectos culturales o a fortalecer los proyectos ya en proceso. El monto máximo de estos apoyos es hasta por la cantidad de 20,000 pesos y se van a otorgar hasta 23 apoyos. La publicación está próxima a realizarse en esta semana, el 26 de junio, y estaría abierto hasta el 17 de julio. Es, como mencionamos, una edición especial de Financiarte que se adapta a las condiciones actuales, modificando algunas de sus bases para promover que los artistas puedan continuar con sus procesos de producción y su formación artística. Gracias, América. Bueno, a nombre del licenciado Roberto Villarreal, que no puede estar hoy presente, voy a presentar las tres convocatorias que de manera conjunta se denominaron Nuevo León Escénico. Es un proyecto también que se gestionó con recursos federales, y para esta ocasión se retomó una segunda emisión de Miércoles Musicales, un programa que es tradicional en Conarte, que ya hemos venido desarrollando, que ya se tuvo una primera convocatoria. Haremos una segunda emisión y lo que se busca es, bueno, tal cual, conformar una programación musical de diversos géneros que se transmite ahora de manera virtual los miércoles, y en esta ocasión lo que se va a poder apoyar es un máximo de 16 propuestas de concierto para ser programadas hasta el día de hoy solo de manera virtual entre el mes de septiembre y diciembre. Hay tres categorías, son las mismas que manejamos regularmente para la disciplina de música, que son recitales de solistas sin acompañamiento, conciertos de dúo, trío, cuarteto y un ensamble quinteto superior, cada uno con un distinto monto de apoyo. Esta convocatoria se publicará el 1 de julio para cerrar el 31 de julio y como decíamos, dentro de este contexto estamos garantizando con la continuidad de la programación en línea para que la gente se quede en casa, no solo el usuario o el público, sino también el artista, y estamos haciendo la grabación por parte de Conarte para ser difundidos en las plataformas digitales. Con el apoyo federal logramos ampliar también el número de apoyos a 16 apoyos. La otra convocatoria, que ya lo comentaba dentro de este programa de Nuevo León Escénico, es una convocatoria que viene de la comunidad de teatro, titulada Entre Tanto Teatro, que esta es una convocatoria que se convoca por única ocasión, derivada de esta situación de contingencia, para promover, desarrollar y difundir la actividad teatral y beneficiar a los creadores de Nuevo León con un formato de producción en casa. Está dirigido a un equipo de trabajo que estaría compuesto por director, actor y dramaturgo. En este caso se otorgarían hasta 12 apoyos de 20,000 pesos cada uno, con proyectos de monólogos breves, los cuales se estrenarán y presentarán en formato virtual. Y cada proyecto, como ya lo decía, va a contar con un mínimo de 3 integrantes, por lo tanto 3 beneficiarios. Esta convocatoria está también ya para publicación esta semana, con una fecha de cierre 27 de julio, un mes. Y bueno, esta convocatoria sí está pensada, como una que vamos a presentar a continuación, específicamente para la programación virtual, es decir, incluso la producción de esos monólogos será desde casa.
van a ser seleccionados, se grabarán por los ejecutantes del proyecto y luego se programarán en las plataformas virtuales de Conarte entre agosto y diciembre. Son productos además breves en duración. Y para completar las disciplinas escénicas, se logró abrir una nueva convocatoria, específicamente también para solos y duetos, que digamos que es lo que ahorita le permite a la comunidad de danza participar, esta interacción de 2 personas máximo en el escenario. La intención es poder difundir la actividad dancística, también se convoca por única ocasión, derivada de esta contingencia, y van a participar con coreografías de nueva creación existentes. En este caso se van a otorgar 16 apoyos, 8 para la disciplina de danza contemporánea y 8 para otros géneros de danza, de los cuales 4 deberán ser para danza folclórica, que es digamos, el segundo género de danza que mayor número de participantes tiene en la comunidad, y otros 4 para todos los géneros restantes. En esta ocasión, a diferencia de teatro, las coreografías seleccionadas se van a grabar en el Teatro del Centro de las Artes, porque sí tenemos que garantizarle a los bailarines un escenario, un espacio, digamos, correcto para su ejecución, a diferencia de los músicos, sí tendrían que hacerlo sobre escenario. Nosotros nos encargaremos de hacer la grabación y posteriormente la transmisión. Y bueno, como decíamos, la coreografía será en solista o en dueto y eso también garantiza que no haya un mayor riesgo durante este periodo de contingencia. Estas son las 3 convocatorias entonces que se suman por única ocasión a este año para la programación escénica. Y finalmente, respecto a literatura, le cedo la palabra al licenciado Alejandro Rodríguez. ¿Está abierto el micrófono? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en esta convocatoria de coediciones. Ya la habíamos lanzado en el 2018, pero hemos estado revisándola al interior de Conarte y también con los vocales de literatura y también con Eva Trujillo, con quien hemos estado revisando este contenido que ahora les proponemos. El objetivo es fomentar la producción, difusión y estudio de las obras literarias impresas de calidad. Se convoca a editoriales del país a participar en la convocatoria de coediciones con el fin de contribuir a la difusión de autores y obras del ámbito literario de autores de Nuevo León. Está dirigida a editoriales del país que cuenten con un catálogo amplio, reconocido, o bien personas físicas con actividad empresarial en el ramo editorial con capacidad de distribución nacional. Los interesados podrán presentar un proyecto de un libro por un máximo de 70,000 pesos o puede ser un conjunto de libros que máximo de 210,000 pesos. Se podrán editar un total de 10 publicaciones. La publicación de esta convocatoria sería más o menos por el 26 de junio y el cierre el 31. El recurso se distribuirá de la siguiente manera. Por concepto de regalías se destinará el 20% para los autores, el 30% para la preproducción del libro y el 50% para la impresión. Se deberá presentar un plan de administraciones para irse otorgando el recurso. Lo que se busca con esta convocatoria es incentivar que las editoriales particulares independientes puedan publicar a aquellos autores de aquí de Nuevo León sin estar invirtiendo un recurso, que puedan apostar por los autores de Nuevo León. Esto por un lado, y así estamos cada vez fortaleciendo y colocando la presencia de los autores en las editoriales particulares. No se mencionó, el 70% de la producción sería para las editoriales, para que nosotros no tengamos los libros en bodega, para que se estén distribuyendo. Y también lo que hemos aumentado aquí es un porcentaje, digamos que por convocatoria están las editoriales obligadas a entregarle un 20%, que nosotros lo haríamos, a los autores por concepto de regalías. Generalmente se otorga el 10%, pero bueno, también es la intención de fortalecer a los autores en estas circunstancias. Entonces se otorgaría un 20% en efectivo para los autores. Es más o menos las líneas generales de esta convocatoria. Gracias, licenciado Alejandro. Bien, pues entonces, esto es respecto a las nuevas convocatorias. Como vieron, ya están todas listas para su publicación esta semana y la siguiente. Y bueno, le pediremos obviamente a los vocales y a todos los consejeros nos apoyen en la difusión de estas convocatorias. Respecto a este apartado, ¿hay algún comentario? Ok, bien.
Pues entonces vamos a avanzar para para el último punto del orden del día, que tiene que ver con un tema que ha estado presente últimamente respecto a la dinámica del Pleno del Consejo y que consideramos urgente después de la última reunión formalizarlo aquí con el Consejo reunido, que tiene que ver con el manejo de la información justamente del Pleno de este Consejo, de este órgano en el que estamos participando. Para ello, le voy a solicitar al licenciado Mario Arroyo, asesor jurídico de CONARTE, permítanme un tantito nada más, nos ayude con nos brinda esta información. Voy a compartir una presentación que es muy breve. Sí, el licenciado Mario Arroyo, ¿puede activar su micrófono, por favor? Gracias, buenas tardes a todos. Sí, en relación a los lineamientos sobre el manejo de la información que se toman en el Pleno del Consejo, decidimos darles a conocer esta información en alcance a lo que dispone el artículo 4 del reglamento de CONARTE. Dice, las reuniones ordinarias del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León tienen el objetivo de presentar, informar asuntos, proyectos, informes y documentos a los miembros del Consejo para su discusión y acuerdo. Las sesiones se llevan a cabo de manera periódica, por lo que en cada sesión se aprueban y se ratifican los acuerdos de la sesión anterior. Por esta razón, lo acordado y todo lo que se asienta en el acta que se levante en cada reunión ordinaria no tiene el carácter de oficial y definitivo, toda vez que en la siguiente reunión se lleva a cabo el procedimiento de aprobación y ratificación de todos los miembros que integran el Consejo. Luego entonces, atendiendo lo dispuesto del artículo 4 del reglamento, pues es necesario mantener la confidencialidad y la discreción de toda la información que se proporciona en las reuniones, precisamente para el adecuado cumplimiento de los fines del Consejo. Ese es el espíritu, pues, de esta información. Aquí en la siguiente filmina, como lo acabo de establecer, se cita el artículo 4, que habla precisamente de la confidencialidad de los acuerdos que se toman, y toda la información que se ventila en estas reuniones tienen primordialmente el carácter de confidencial o reservado, hasta que el Consejo no determine o no lo vote para su debida publicación o divulgación. No sé si hasta aquí hay alguna duda al respecto. Gracias, señor Mario. Bueno, para concluir, después de que esto ya se estableció así, es importante resumir que cualquier asunto o información tratada en las reuniones ordinarias de este Consejo se mantendrán así, ya como lo mencionó, confidenciales o reservadas, y que el proceso de publicación o formalización o ejecución de estos acuerdos son responsabilidad del equipo operativo o de la parte operativa del Consejo, que en este caso recae en el equipo directivo, Secretaría Técnica, Comunicación y Directores. Y bueno, esto consideramos muy oportuno reforzar este entendimiento, porque sí es importante que se mantenga esta información y que los conductos por los que se hacen públicos, tanto para la comunidad artística como para el público, sean los que la institución establece, que tienen que ver con las posibilidades de comunicación, con los protocolos de comunicación, no solo de la institución, sino también del gobierno del Estado, y sobre todo porque hay asuntos aquí que se revisan y que a veces quedan en acuerdo y a veces quedan abiertos a definición. Entonces es importante que hasta que no sea la propia institución quien los comunique, sean también los consejeros y vocales, por supuesto, los que lo puedan comunicar. Lo mismo para las juntas de comisión, en la que participan solo los vocales de las disciplinas artísticas. De igual manera, hay información que ahí se establece que se debe compartir de manera inmediata con la comunidad, porque es parte de la interacción o de la comunicación que hay,
pero también hay información que se comentan en juntas de comisión que se mantiene confidencial hasta que el Consejo establece el proceso para su publicación. Entonces sí, le solicitamos muy amablemente a todos los miembros del Consejo atender estas recomendaciones por la parte jurídica respecto al manejo de la información, y con ello nos referimos a la publicación de esta información o a compartir los documentos que aquí se comparten con terceros, ya sea por medios digitales o de cualquier otro tipo. Por supuesto, el tema con medios de comunicación es algo que ya está más allá incluso que esta conversación, pero sí que es importante que se tenga en cuenta. Yo tengo una duda al respecto. Sí, adelante, maestra Maru. Mi duda es en el sentido de que a raíz de que ay, es que se está viciando, como que se me regresa el sonido, perdón. Un segundo, maestra Maru, un segundo, por favor. Sí. Ahora sí, si puede activar su micrófono, por favor. Ya. Sí, lo que pasa es de que antes de que las sesiones de consejo fueran en línea y era de manera presencial, se transmitía en vivo en la página de Facebook de Conarte todas las sesiones. Entonces, esto pues no le da un carácter de confidencial a la información que se está manejando. Todo lo que se platicaba estaba transmitiéndose en vivo y cualquier persona, no nada más del Estado de Nuevo León, sino de cualquier parte del mundo, podía entrar a la sesión de consejo, opinar y decidir y enterarse de todo. Me parece que en ese entonces los documentos que se presentaban en la pantalla eran los que no se podían visibilizar en línea. No estoy segura, ¿eh? Ahora que las sesiones son de manera virtual, yo no he tenido la precaución de ir a la página de Facebook y ver si esas transmisiones se están dando en línea o después se comparten en Facebook, pero entonces en este sentido creo que hay un malentendido con respecto a la confidencialidad de la información que aquí manejamos. Sí, es muy clara la pregunta, maestra. Justamente, la definición de hacer las reuniones de consejo y transmitirlas por Facebook es una definición que hace el organismo de manera operativa para la divulgación de estas reuniones. Pero es también facultad de este equipo decidir ya no hacerlo. En este caso, la decisión ha sido a partir de esta situación de contingencia, por cuestiones técnicas y por cuestiones de la información que se está manejando, que de momento no estamos haciendo estas juntas públicas, es decir, no hay tampoco una obligación de hacerlo así, es más bien en un ánimo de transparencia y de acceso a la información. No es que ahora no lo haya, pero digamos que estamos en un periodo particular en el que estamos cuidando obviamente más los temas y la información que el Consejo está trabajando por todo lo que implica esta contingencia. Pero sí, efectivamente, antes había una definición de que esa información se transmitía de manera inmediata a través de las redes sociales. De momento la definición es que no sea así. Entonces, a eso nos referimos con que la institución establece los procesos. Es válido una decisión como otra en el contexto en el que estamos. Y respecto a las presentaciones, sí, ahí hay algo que es importante aclarar. Las presentaciones se hacen en línea, se hacían, perdón, a través de Facebook, pero una cosa es presentarlas a través de la pantalla o a través de la transmisión y otra cosa es compartir el documento. Creo que todos tenemos muy claro que todos los días a las 7 se presenta una serie de estadísticas por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal y se nos comparte una información, es pública en ese momento, pero nadie de nosotros, ningún ciudadano tiene acceso a esas presentaciones porque es distinto el manejo de la información a partir de esa presentación a ser espectador de la información, por el manejo de esa información. Entonces, lo mismo aquí, hay presentaciones que se hacían públicas y que la gente tenía acceso a la información, pero compartir ese documento o circular ese documento es lo que no estaba, a lo que nos referimos que no estaría permitido. Ahora que tampoco se transmiten en línea, pues bueno, en ninguno de los casos está considerado así. Pero sí es decir, la decisión sigue siendo por parte del Consejo respecto al proceso de información que hacemos a la comunidad. Espero que se haya aclarado la duda. Nosotros todavía no tenemos claro si para el mes de agosto
o septiembre se retomarían la transmisión en línea de las reuniones de este consejo. Es algo que hemos estado todavía en evaluación. Gracias, maestra Mar. Bien, ¿nadie más? Sí, licenciado Fernando Galaviz. Adelante. Mira, la razón de compartir la información tiene que ver con la preocupación de los integrantes del gremio que represento, que estén informados de todo lo que se discute y plantea en las juntas de consejo de CONARTE. No soy el único que lo ha hecho. Vocales anteriores también han compartido capturas de las presentaciones del consejo para compartirla con los agremiados. Es vital no cerrar espacios a la transparencia. He visto solicitudes de información en el sitio de Face de CONARTE y quien contesta en representación de CONARTE promete enviarles a los solicitantes la información requerida sin cumplir las solicitudes. Como vocales tenemos una misión de vigilancia con la gestión y el buen uso del presupuesto, ya que es dinero público, no somos un consejo de administración privado. Como vocales es nuestro deber fomentar la transparencia en todas sus formas en el consejo. Incluso es una asignatura pendiente promover mecanismos de observatorio ciudadanos independientes que vigilen a la institución con el objetivo de germinar, desarrollar y fortalecer esa certidumbre y confianza ante los artistas, promotores culturales y comunidad en general. La transparencia permite la gestión y los procesos de CONARTE tengan más fundamento y credibilidad ante la ciudadanía. Debemos convencernos que la confianza no se establece en el discurso. La confianza se gana con hechos, con implementación de políticas de transparencia. Estas nos van a facilitar a la toma de decisiones sea más concienzuda y hace que sea más sencillo aprender de los errores y corregirlos. Por último, la transparencia es un seguro que contamos como consejo para evitar pagar los costos de no identificar problemas y errores a tiempo. Es todo. Gracias, maestro Fernando. Efectivamente, hay una serie de normativas relativas a transparencia y acceso a la información que tiene el organismo, tanto a nivel estatal como federal, y en todas ellas estamos en cumplimiento. Respecto a este consejo, hay un acta que se redacta, que se aprueba un mes posterior en la junta siguiente y se publica para acceso de todos los usuarios y ciudadanos de Nuevo León. Entonces, en ese sentido, le puedo decir que está garantizada el acceso a la información respecto al actuar, a las acciones, programas, presupuesto y demás del organismo, de CONARTE. Entonces, no sé si el contador Álvarez tenga algo que agregar al respecto, pero bueno, hay incluso una evaluación que se hace regularmente a los organismos y en las que, afortunadamente, por el trabajo realizado, estamos bien situados, no tenemos ahí una llamada de atención al respecto. Entonces, en ese sentido, ¿el contador Álvarez quiere comentar algo? No sé si quiere comentar algo. Sí. Sí, es muy importante lo que se está planteando y efectivamente para CONARTE, igual para todo organismo de gobierno, representa un gran esfuerzo el cumplir con la normativa relacionada con transparencia. Existen dos áreas que regulan en el Estado este concepto, uno que es el Comité de Transparencia y el otro que es la Contraloría del Estado. Y normalmente CONARTE tiene que emitir prácticamente una serie de archivos electrónicos que pone en las plataformas de transparencia donde están todas sus operaciones. En la totalidad de sus operaciones están puestas en la plataforma, uno para cumplir con el requisito de transparencia y lógicamente en esta plataforma tengan acceso el público o el ciudadano en general. Efectivamente es una plataforma que está siendo evaluada constantemente y ahorita en CONARTE tenemos una evaluación o una calificación del 93%
de cumplimiento, que en mi opinión es bastante aceptable. Eso adicional a las solicitudes que tenemos de transparencia, que hacen en forma directa a los ciudadanos, que precisamente el año pasado representaron 130 solicitudes de información, donde con más énfasis hubo interés de muchos ciudadanos en tener conocimiento de información específica de las operaciones de CONARTE, y que cuesta o representa un gran esfuerzo el tenerlo disponible y dar respuesta al ciudadano. De ahí, de esta parte, debemos estar pues tranquilos y conformes de que efectivamente somos muy transparentes y atendemos oportunamente todas las solicitudes de información. Y eso es un mérito y un gran esfuerzo del organismo. De mi parte, eso es todo. Gracias, contador. El maestro Gerardo Puertas, adelante. Gracias. Precisamente porque somos un organismo público que está sujeto a un marco jurídico, es que tenemos la obligación de respetar el marco jurídico, todos los integrantes del Consejo. Si el reglamento establece en el artículo 4 confidencialidad, lo que nosotros tenemos que hacer es respetar la confidencialidad. Es tan claro como eso. Mientras no se reforme el reglamento. Gracias. Gracias, maestro Gerardo. Sí, muy bien. Bueno, pues este era el último tema. Les agradecemos muchísimo. Como asuntos varios, solamente comentar que, bueno, felicitar a los consejeros, como cada mes, por su cumpleaños. En este caso, la maestra Maru Ayala, el día 15 de junio, y el doctor Juan Francisco Gómez, el día 16 de junio. Esperamos que hayan tenido un feliz cumpleaños. La maestra... Felicidades. Felicidades. Felicidades, bravo. Sí, gracias. Felicidades, Maru, Francisco. Bendiciones. Muchas felicidades. Y lo mejor para este año más. Gracias. Gracias. La maestra Maru Ayala solicitó un tema para asuntos varios. Desafortunadamente se solicitó el día de hoy y lo que hemos pedido con regularidad es que los asuntos varios se envíen a más tardar el lunes, porque es el tiempo que nos permite a nosotros preparar la información para responder a ese asunto vario. En esta ocasión lo voy a comentar para que quede documentado en el acta que se está solicitando por parte de la vocal de danza información sobre las actividades y programas que no se van a poder llevar a cabo por la contingencia, la afectación presupuestal que tuvimos de casi 9 millones de pesos y la detención de recursos federales que estaban comprometidos para Nuevo León. Esta información, maestra, la podremos compartir más ampliamente en la siguiente junta, pero también si hay alguna duda en particular que necesite resolver, la podemos hacer de manera directa por parte de la Secretaría Técnica con ustedes. Les recuerdo que cualquier asunto vario que se quiera incluir en la junta es bienvenido, pero les pedimos que se notifique antes del día lunes, previo a la junta de consejo. Y también una buena noticia es que las reglas de operación de EFCA, las que acabamos de modificar este consejo, ya fueron publicadas en el periódico oficial. Por primera vez tuvimos un trámite express gracias a la participación de la Procuraduría Fiscal del Estado y se llevó a cabo el 29 de mayo, por lo tanto las reglas de EFCA están actualizadas y publicadas ya oficialmente, aunque EFCA no se detuvo, pues digamos que ya tenemos el marco normativo actualizado. Y bueno, finalmente el maestro Ricardo Márquez quiere compartir con ustedes una información. Me permito compartir la pantalla. Sí. En realidad, nada más comentarles brevemente que en estos tiempos ha habido pues, muchas reflexiones sobre el tema de la cultura y hemos tratado también de posicionar esta necesidad a nivel federal. Tuve la oportunidad de tener una reunión hace unos días, precisamente poco tiempo después de la última junta de consejo que tuvimos, con diputados federales. Tenemos específicamente dos que están muy interesados por la cultura, el diputado Hernán Salinas y la diputada Ania Gómez,
La diputada Gómez es la secretaria de la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión. Entonces, en ese sentido, tratamos de revisar algunos temas pertinentes de cultura y uno de ellos es ir posicionando la iniciativa de que la cultura es esencial. Nos parece que es moralmente es algo que también se requiere en esta época. Desafortunadamente, en ese sentido, no ha habido mucho eco desde la federación, pero sin embargo, esta propuesta ha sido tomada ya por otros estados, hay que decirlo, y se hizo un evento, obviamente a sana distancia, como pueden ver, no podíamos llevar a mucha gente, sin embargo hubo algunos del consejo, algunos miembros de la comunidad cultural del estado de Nuevo León, que se sumaron a la iniciativa y al lanzamiento de la misma. Se los comento porque pues valdría la pena irle haciendo también un poco de difusión. Nos parece que la cultura mexicana es fundamental, así como Francia ha hecho lo propio, así como Alemania ha hecho lo propio. El caso de México no debería de ser una excepción o ignorancia a la importancia del sector y, por supuesto, a la supervivencia del sector, ¿verdad? Ahí estuvimos, de hecho estuvo nuestro consejero Celso Garza también. Y bueno, ojalá que nos ayuden también a impulsar esto, ¿verdad? Gracias. Gracias, maestro. Perdón. Ya por último, compartir dos temas más rápidamente. Por parte del sistema de radio y televisión estatal, hubo cambios en su estructura de personal. Hay una nueva titular, que es la licenciada Diana Adame Castillo, y se van a incorporar a este consejo ya como representantes el licenciado Byron Camilo Solano, director de operaciones, fungirá como representante de TV Nuevo León, y el licenciado Roberto Moreno Flores, jefe de las estaciones regionales, será el nuevo representante de Radio Nuevo León en el consejo a partir de la siguiente reunión. Y por último, recordarles que en el mes de julio no hay reunión ordinaria de consejo, por lo que retomaríamos las reuniones en el 19 de agosto. Si hubiera algún tema de aquí entonces que se tuviera que tratar con carácter de urgente, lo podríamos hacer de manera vía correo electrónico o convocar a una reunión extraordinaria en caso de que así sea necesario. Sería todo y con eso concluimos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas Adiós. tardes, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, que todos estén bien. Bueno, sí, con el programa anterior. Sí.